parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hoy vamos a hablar sobre el poder de la oración. Cierre un momento sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí. Gracias por nuestra hermana Lina que abre las puertas de su hogar, Señor, y nos permite predicar en este espacio tu palabra. Espíritu Santo de Dios, te rogamos, Señor, que te enseñores de todos los que estamos bajo este techo. Ahora, Padre, permite que una iluminación sobrenatural venga sobre nuestras vidas y que todos los que estamos aquí reunidos podamos entender esta enseñanza. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. Abre los cielos y permite, Dios, que sea tu presencia la que nos lleve al conocimiento de la verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Así que ayúdanos a comprenderla y permite que con este conocimiento podamos penetrar en las esferas espirituales y todo aquello que impide que tu nombre sea glorificado sea hecho a un lado, Señor. Y con tu gracia preciosa, todos nosotros podamos seguir caminando delante de ti, Señor, con seguridad, sabiendo que vamos hacia el objetivo principal, que es que tu nombre sea adorado y bendecido y como consecuencia la vida eterna que prometiste para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok. El poder de la oración. Voy a comenzar con una anécdota de un pastor que siempre acostumbraba a ir a las misiones. Obviamente en Canadá es muy diferente que en otras latitudes del planeta, como por ejemplo en Centroamérica. En Centroamérica yo he sido misionero también y a veces lo hemos tenido que hacer en zonas de selva y donde no hay muchos recursos. Y este era uno de esos pastores. Así que cuando él iba hacia la misión, él tenía que atravesar unas milpas. Y ya hasta donde él pasaba ya había hecho un caminito. Y yo supongo que el dueño de la finca pues se molestó porque ya había hecho un caminito donde él pasaba para ir a la misión. Y un día se decidió y dijo, ¿quién será que el que pasa por aquí por mi milpa? Ya hizo hasta un camino por aquí. Y un día se ocultó y esperó a ver quién era el que hacía eso. Así que el pastor vio su reloj y dijo, híjole, ya se me hizo tarde, así que voy a tener que utilizar el atajo, y pasó por ahí. Pero cuando salió al otro lado, ahí estaba el dueño. Él dijo, a ver, amigo, a ver, ahora sí. Así que tú eres el que atraviesas por aquí, dijo. Pues es que fíjese, señor, que yo tengo que ir a una misión, soy pastor. Dijo, mira, aquí a mí no me importa nada. Tú has invadido mi propiedad y ahora lo vamos a resolver. Pero bueno, mira, es que yo casi ya no tengo tiempo, precisamente por eso atravieso, porque yo soy pastor y tengo que ir a la misión. Él dijo, no, amigo, aquí o pagas o a ver cómo le hacemos. Porque este camino que has hecho a mí me molesta. Así que tendremos que resolverlo de alguna forma. Y digo, señor, pues yo no sé, usted dígame cómo lo resolvemos. Dijo, a golpes. A golpes lo vamos a resolver. Digo, señor, es que yo no estoy acostumbrado a resolver así los problemas. Y dijo, pues lo siento, pero ahora lo vamos a resolver a golpes. Así que defiéndete porque te voy a pegar. El pastor dijo, bueno, mire, espéreme tantito. Usted dice que me va a pegar y bueno, eso va a estar por verse. Pero mire, yo soy pastor y no estoy acostumbrado a resolver así los problemas. Yo acostumbro a orar. Así que le ruego que me dé un minutito, déjeme orar y vamos a ver lo que Dios diga. Así que dijo, permítame, si usted quiere golpearme, permítame. Así que él cerró los ojos y comenzó su oración. Y dijo, Señor, tú sabes que yo no quiero pelear. Pero ese hombre quiere pelear. Y dice que podemos resolver el conflicto a golpes. Por favor, Señor, no permitas que yo lo lastime mucho. Tú sabes que soy boxeador. Y a cuántos golpeé, a cuántos lo mandé a la lona y a cuántos los dejé sin sentido. Por favor, no permitas que se me pase la mano y golpeé yo mucho a este hombre. Y mientras él iba a continuar con su oración, el hombre dijo, a ver, amigo, espérese tantito. Y dijo, mire, de aquí en adelante usted puede pasar cuantas veces quiera. Así que no hay problema. Usted puede pasar cuantas veces quiera.
Creo que mejor así lo vamos a dejar. Bueno, esto ilustra, aunque de manera, ¿qué diré?, de risa, ¿verdad? Cómo es que una oración pudo cambiar las circunstancias de una situación que ya era insalvable. Aunque este pastor le dijo, no quiero pelear, él se aferró a pelear. Pero aquel hombre empezó a orar. Ahora, quiero decirles que la oración es uno de los medios de gracia que nosotros tenemos para poder comunicarnos con Dios. Es como los aviones. Todos nosotros yo creo que hemos viajado en avión y sabemos que los aviones se guían en este caso, por los aeropuertos. Los aeropuertos son los que van checándolos en los radares y los que van, cuando ya van a aterrizar o cuando van a despegar, están recibiendo instrucciones. Por eso es que aunque usted llega a un aeropuerto y hay mucha niebla y de pronto ni siquiera se sabe dónde está la pista, bueno, el que está en la torre de control les está diciendo a cuántos grados, a cuánta velocidad y todas las instrucciones necesarias para que tengan un aterrizaje o un despegue sin problemas. Así que ellos tienen que tener comunicación con la torre de control. Bueno, los cristianos, Dios no nos ha dejado vivir simplemente así, vivan y resuelvan sus problemas. No, el cristianismo no es religión. El cristianismo es la iniciativa de Dios para encontrar al hombre. La Biblia dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora escuche eso. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que cuando Él viene y busca, no solamente encuentra, sino que tiene otra facultad de parte de Dios, y esa es darle salvación a todo aquel que Él encuentra. Ahora, fíjese en esto. La Escritura dice, por ejemplo, en 1 Corintios, que Él escogió a lo vil y a lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Así que este Dios pareciera que se especializa en buscar a aquellos que realmente están perdidos, y no perdidos en el sentido geográfico, de decir no sé dónde estoy, sino más bien perdidos en las conductas y en las formas de vida que no son agradables a Dios. Muchas personas dicen, todos somos hijos de Dios, y lamento decepcionarlos, no todos somos hijos de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versos 10 y 11, pueden ponerlo ahí, dice, porque no hay justo. Vamos a leerlo y vamos a ver cómo es que Dios nos mira desde el cielo. Como está escrito, no hay, ¿qué dice? Justo. Ni aun qué, ni aun uno. Escuche eso. El que sigue, hermano. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El que sigue. Todos se desviaron a una, se hicieron ¿qué? Inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ¿qué? Uno. Ahora, eso dice que todos nosotros, toda la humanidad completa, estaba perdida. Y solamente en el momento en que encontramos a Jesús en nuestro camino y somos confrontados con la verdad de Dios, es que nosotros podemos cambiar nuestra forma de vida. Pero si nosotros no logramos encontrar a Jesús, entonces nuestra vida seguirá en tinieblas. La Biblia dice en San Juan 8:36, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Escuche eso. 8:36, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El 37 que dice, sé que sois vamos a leer el 37:6, que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. El que sigue, yo hablo lo que he visto, San Juan 8:38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre.
Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, escuche, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Sigue. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Cuando nosotros decimos, sigue el que sigue, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso y es padre de mentira. Así que no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Y por eso las desgracias en el mundo pues cada día abundan, porque los hombres solamente viven de acuerdo a sus propios instintos. Pero cuando nosotros venimos a Cristo la cosa cambia. En 2 Corintios 5:17 la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Ahora, nosotros como esa creación nueva, nosotros tenemos la vida de Dios. Y ahora nos vamos a enfrentar a aquel que tiene el control del mundo. Y muchas cosas van a suceder en nuestra vida. 1 Juan 5:19 dice, y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Quiero que lo lean directamente de la Escritura. Sabemos que dice que somos de Dios y el mundo entero está. Esto ratifica que no todos son hijos de Dios. Él está haciendo prácticamente una clasificación, una diferencia entre los que conocen a Dios y los que no lo conocen. Sabemos, él dice, sabemos que somos de Dios, nosotros, pero el mundo entero está bajo el maligno. Así que ninguna persona que no haya recibido a Jesús como Señor y Salvador es una creación de Dios. Esto quiero aclararlo bien. Si tú no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, eres una criatura de Dios. Y solamente hasta el momento en que decides venir a Cristo, abrirle tu corazón y entregarle tu vida, entonces te conviertes en hijo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque así lo dice la Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11 y 12, la Escritura dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en él, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Hasta ese momento nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Ahora, como hijos de Dios, vamos a enfrentar problemas. ¿Por qué? Porque ahora ya no somos hijos del diablo. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo? Y los deseos de su padre ustedes quieren hacer. Él ha sido un homicida desde el principio, no ha podido permanecer en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces hay hombres que son hombres y mujeres que son hijos de Dios y hombres y mujeres que no son hijos de Dios. Ahora, imagínense entonces si el que gobierna en todo el planeta es el diablo, ¿a qué somos sometidos los hijos de Dios? A una presión devastadora. Porque toda la fuerza del infierno se va a levantar en contra de estos creyentes. Cuando Jesús habló acerca de la iglesia, Mateo capítulo 16, escucha esto. A partir del verso 13, cuando Jesús está hablando con sus discípulos, Mateo 16, 13, escucha esto. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Quédese en el versículo que acabamos de leer. Escuche, cuando la iglesia venga a la existencia, Jesús lo dijo allí, cuando la iglesia venga a la existencia, yo también te digo, dice que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿cuál es la reacción del infierno cuando surge la iglesia y las puertas del Hades, está hablando del infierno, no van a prevalecer en contra de ella? Entonces, básicamente, Jesús estaba diciendo tres cosas. Número uno, yo voy a tener una iglesia. Número dos, cuando esta iglesia venga a la existencia, el infierno se va a levantar en contra de esa iglesia. Y por último, ¿no?
aunque el infierno se levante, la iglesia va a permanecer, a prevalecer. Pero ¿cómo prevalecemos? Si todos los días Satanás se levanta en contra de nosotros. En el trabajo, un cristiano genuino difícilmente es aceptado. Porque somos radicales. ¿En qué sentido? En que nosotros creemos en Jesús. Hay personas que se mueven en un ambiente violento, pero aún en esos ambientes violentos, Dios tiene hijos. Hay personas que se mueven en las oficinas, que se mueven en el gobierno, que se mueven en todos los oficios sabidos y por haber, porque Dios tiene hijos en todos los ámbitos, gracias a Dios. Pero hemos sido puestos para que nosotros testifiquemos acerca de este Dios y otras personas vengan también a ese conocimiento. Sin embargo, mientras caminamos hacia el reino de los cielos y hacia la eternidad, tenemos que enfrentar situaciones difíciles. Ahora, ¿qué medios de gracia Dios ha proporcionado para que nosotros podamos cambiar las circunstancias que nuestro adversario nos plantea todos los días? La oración. ¿Qué es la oración? ¿Alguien sabe lo que es la oración? Sí saben qué es la oración. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. Ahora, cuando Dios dice que nosotros podemos hablar con Él, pues no solamente es que nosotros querramos hablar con Él, sino que necesitamos hablar con Él. Nosotros podemos cambiar la realidad de nuestra existencia o las circunstancias que el diablo traiga sobre nosotros en el momento en que nosotros aprendamos a comunicarnos con Dios. Regrese al ejemplo del avión. El avión viene, va a aterrizar, no se ve en la pista. No hay forma de saberlo visiblemente con los ojos humanos, no se puede mirar. No hay forma de saber dónde está la pista, ni a qué velocidad está el viento, ni hacia dónde está viniendo el viento. Así que tiene entonces que recibir información de la torre de control. Y le dicen a tanta velocidad, a tantos grados norte, tantos grados sur, a tanta inclinación. Y cuando pases esa bruma espesa de niebla, te vas a encontrar con la pista y vas a estar seguro. Bueno, nosotros como hijos de Dios, nuestros ojos solamente ven las circunstancias. No sabemos que nosotros estamos teniendo una guerra. Y si no estás enterado, los hijos de Dios... Aquí dice muy claro que cuando esta iglesia existiera, las puertas del Hades iban a venir en contra de esta iglesia. Pero Dios promete que la iglesia va a prevalecer. Así que la prueba más grande de que eso es verdad es que tú y yo estamos aquí esta noche. Aquí estamos predicando la palabra de Dios. Aquí estamos hablando acerca del reino de Dios. Y si esa iglesia ya no existiera, nadie predicaría este mensaje. Pero la prueba evidente de que se han resistido el ímpetu del infierno en contra de la iglesia solamente ha sido por hombres y mujeres que prevalecen en la oración. Regresemos a Lucas 18:1. Dice, y Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre que y no desmayar. Ahí la palabra desmayar en el idioma griego significa detenerse. Así que este texto bien podría decir, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no que detenerse. Ahora, no detenerse ¿hasta cuándo? Hasta que las cosas sucedan. El problema con nosotros en Occidente es que comenzamos a orar por algún asunto y si no resulta en los 5 minutos después, decimos, no es la voluntad de Dios. Y quiero decirles que ese no es el pensamiento, por lo menos del pueblo hebreo, ese no es el pensamiento. El pensamiento del pueblo hebreo, que es de donde surge la iglesia, que es la raíz de la iglesia, no son ni piensan como nosotros. Cuando ellos comienzan a orar, persisten en la oración, continúan orando y siguen orando hasta que ese Dios que sabemos que vive, escucha la oración y entonces responde. Quiero que vayamos a un pasaje muy interesante donde la Escritura nos enseña que hubo un hombre en el Antiguo Testamento que se llamaba Elías. Y este hombre, él tuvo una confrontación con los profetas de Baal. Y la Biblia dice que este hombre tuvo un encuentro muy fuerte, espiritualmente hablando, con los profetas de Baal. Y que cuando vino el encuentro con estos profetas,
La Biblia dice que Él les dijo al pueblo, el pueblo había dejado el altar de Jehová. El pueblo había dejado de orar, había dejado de buscar a Dios y como consecuencia el pueblo estaba sufriendo una gran hambre. Escuche eso, el pueblo estaba sufriendo una gran hambre. ¿Por qué? Porque Dios, cuando se erige el templo de Salomón, Él le dice a Salomón, si yo cierro los cielos para que no haya lluvia. Vamos a ver primero esta cita y después la otra. Primera de Crónicas capítulo 7, verso 13, 14. Primera de Crónicas, capítulo 7. Quiero que veas cómo Dios le dice a Salomón, cuando él está dedicando el primer templo. Primera de Crónicas 7, 13. 7, 13. Sí. Primera de Crónicas 7, 13. Ok. ¿Al que sigue, hermano? Es Segunda de Crónicas 7. Perdón, hermano. Perdón, de pronto se me... Segunda de Crónicas 7, 13 y 14. Segunda de Crónicas 7, 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviere pestilencia a mi pueblo, si se humillare, ¿qué dice? Mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué dice? Y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, ¿qué dice? Entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta es la forma en que Dios revela el secreto de aquellos hombres que tienen éxito en su vida espiritual. No se trata solamente de empezar a caminar con Dios, sino que se necesita perseverar. Nosotros necesitamos perseverar en lo que hemos escuchado y en lo que hemos oído. Si nosotros no logramos permanecer, no solamente está en juego nuestra vida espiritual de nosotros, sino de todas las personas que están detrás de nosotros. Y me refiero a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Cuando nosotros dejamos el altar de Dios y comenzamos a querer resolver los problemas por nosotros mismos, quiero decirles que hay fuerzas espirituales que están en contra de la iglesia, en contra de nosotros, de los hijos de Dios. Fuerzas espirituales donde la Escritura señala con toda claridad que es un ejército bien organizado. Y que si nosotros no tomamos en serio este camino al cual Dios nos ha llamado, entonces los primeros donde veremos la consecuencia de nuestras acciones será en nuestras familias. Hijos que no quieren nada con Dios, enfermedades, devastación, no progresan las personas. Hay familias que cuando llegan los dineros, nada más se encargan a repartir. Y se quedan en nada, y no tienen nada. Y muchas veces dicen, bueno, ¿y dónde? ¿En qué está fallando el Evangelio? El Evangelio no falla. Si nosotros siguiéramos al pie de la letra lo que Dios dice en su palabra, no estaríamos en esas circunstancias. Cuando Dios habla con Josué, capítulo 1, verso 8, dijo, este libro de la ley nunca se apartará de tu boca. En él vas a meditar de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Escuche eso. Ahí está. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Todo te saldrá bien. Eso es parte de lo que nosotros conocemos como hijos de Dios. El problema es que cuando el evangelio falla es porque nosotros no hemos tomado en serio este evangelio. Y a veces llevamos, y con todo respeto lo digo, ¿verdad? Llevamos una media vida cristiana y una media vida en el mundo. Y quiero decirles que eso no funciona. Cuando comienza a haber tibieza en un pueblo, la Biblia es muy clara. En Apocalipsis capítulo 3, verso 18, Jesús, por medio del Espíritu Santo, le habla a Juan y miren lo que le dice, Apocalipsis 3, 18. Uno más atrás.
Porque tú dices, ¿qué dices? Yo soy rico. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Siga. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sigue, hermano. ¿Qué dice? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ¿qué dice? Oye la voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él. Ahora miren, este versículo nosotros se lo aplicamos a la gente inconversa. Le decimos, mira, escucha lo que dice la Biblia. La Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo. Pero quiero decirles que este versículo no se le da al mundo gentil. Este versículo se le está dando a la iglesia. Una iglesia, si se dan cuenta que si él está afuera, es porque la iglesia sacó a Dios. Escuche de la jugada. La iglesia se encargó de sacarlo. Es como, por ejemplo, en Navidad, que dicen Navidad. Y todo el mundo celebra algo menos a Jesús. Bueno, en la iglesia, muchas iglesias han sacado a Jesús y esta iglesia que se llama la Odisea lo había sacado de manera tal que él dice, yo estoy a la puerta, hey, si son mi iglesia, déjenme entrar. Porque cuando vienen los embates del mundo, cuando Satanás opera con fuerza y nosotros jugamos entre que somos y no somos y dejamos el altar de Dios, en ese momento comienzan todas las desgracias. Todo lo malo, porque Satanás sabe que si nosotros entendemos que la oración es lo que puede mover la mano de Dios, entonces obtendremos todas las cosas que nosotros le pedimos a Él, porque Él es nuestro Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el que no existe nada absolutamente que sea difícil para Él. En Mateo capítulo 28, verso 18, Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Escuche eso. Mateo 28, 18. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Escuche eso. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Y nosotros somos hijos de Dios. Recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Él es el que ahora va a tomar en control de nuestras vidas, si nosotros permitimos que Él lo haga. Por eso Jesús, sabiendo la importancia de la oración, les dice, Lucas 18:1, y Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué tan importante es orar? Es la vida tuya, es la vida espiritual que tú debes tener si es que vas a enfrentar como cristiano esta pudredumbre que hay en el mundo. Entonces necesitas el poder de Dios. Y ese poder no se gana, ni se obtiene de otra forma, sino estando en comunión con Dios. En Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús ya resucitó, 40 días ha estado con la iglesia y ahora Él se va a los cielos. ¿Y saben qué les dice a sus discípulos? En Hechos 1, 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjese, qué tristeza. Es muy triste ver que la iglesia carezca de poder. Es muy triste ver que las familias se estén destruyendo. Es muy triste ver que no hay unidad en las familias. Es muy triste ver que haya hijos que están completamente perdidos, pero completamente perdidos. Pero eso solamente es consecuencia de que nosotros como una generación nos hemos apartado del altar de Dios. Nuestra economía muchas veces está devastada, nuestra salud está devastada, nuestra relación con las personas que amamos está devastada. Y decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón y entonces preguntamos, ¿dónde está la eficacia del Evangelio? ¿Por qué nos ha sucedido esto?
Bueno, hay ciertas explicaciones. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, verso 1, el apóstol Pablo le recomienda a la iglesia, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Escuche eso. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que dice que nos deslicemos. El verso 3, ¿qué dice? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sabe qué le ha sucedido a la mayoría de los cristianos en este último siglo? Hemos descuidado el altar, hemos dejado de orar, hemos dejado de pedir, nos hemos hecho insensibles ante las propias necesidades de nuestras familias. ¿Cuántas familias están devastadas, completamente devastadas? Y nosotros como creyentes solamente abarcando una fe que con trabajo nos salvamos quizás a nosotros mismos, pero no hay influencia, no hay poder. Hemos sido ineficaces a la hora de promulgar el evangelio, hemos sido ineficaces porque hemos olvidado el altar de Dios. Dios desea que nosotros entendamos que es la oración el vehículo de expresión que nosotros tenemos para hablar con Dios. Y que si nosotros nos paramos firmemente en la brecha y comenzamos a pedirle a Jesús sobre aquellas cosas que tenemos necesidad, la Biblia dice que Dios nos oye. Filipenses capítulo 4, verso 6. Mire, vamos a ver este versículo. Es muy interesante, el 6 y el 7. Y quiero que pongamos mucha atención. Dice, ¿qué dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas que vuestras peticiones delante de Dios, ¿cómo? En toda oración y ruego. Y con acción de gracias. O sea, imagínate inclusive cuántos de nosotros caemos en depresión o en situaciones de ansiedad cuando no podemos resolver los problemas, cuando los problemas nos rebasan y comenzamos a estar en oprobio y pensamos que Dios se fue lejos. Dios nunca se ha ido de nosotros. Porque cuando Él les dijo que todo el poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra, también dijo, vayan por tanto y hagan discípulos a todas las naciones, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles todas las cosas que yo les he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué causa entonces no somos eficaces? Porque dejamos el altar, dejamos de orar, dejamos de comunicarnos con la torre de control y nuestro avión se perdió. No supimos cómo aterrizar las necesidades en el reino de Dios. Nos alejamos de su presencia. Caminamos como a oscuridad. No sabemos hacia dónde dirigirnos. Hemos perdido el rumbo. ¿Qué tenemos que hacer? En Jeremías 6:16 se nos dice algo muy interesante. Párense en los caminos, dice el profeta. Ahora, Jeremías le está hablando a un pueblo que verdaderamente quizás era como ahora nosotros la iglesia. Así dijo Jehová, párense en los caminos. ¿Y qué dice? Y mirad. Y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Y qué dice? Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Eso es lo triste. Que Dios nos da las soluciones y a veces nosotros decimos, no queremos. Más adelante, si usted sigue leyendo, va a encontrar un versículo que dice, y ellos dijeron, sino que en pos de nuestros ídolos iremos y haremos lo que nos dicte nuestro malvado corazón. Cuando Jesús habla, regresemos a Lucas, en el capítulo 18, dice que les refirió la parábola. ¿En qué consistía la parábola? Vamos a leerla juntos, el 2. Vean, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto.
¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él cuando? Día y noche. ¿Se tardará en responderles? Permítame, ahí déjelo un pedacito. ¿Se tardará en responderles? Imagínate a un hombre que llega a los pies de Cristo con la necesidad que sea. Él es hijo de Dios, nacido de nuevo, pero necesita ser instruido. Y Dios dice, les voy a enseñar una parábola. Él entonces dijo, había un juez, ese era injusto, no temía a ningún hombre, ni tampoco temía a Dios. Y llegó una viuda y le dijo, hágame justicia. Y él no le hizo caso. Pero esta mujer, donde quiera que encontraba al juez, le decía, hágame justicia, señor juez. Y si iba a otro lado y la viuda llegaba ahí y lo encontraba, le decía, hágame justicia, señor juez. Y si iba a otro lado y lo encontraba, hágame justicia. Dijo, ya me tiene harto. Ya no la tolero. No temo a Dios ni a ningún hombre, pero esta viuda me es molesta. Y escuchen lo que dijo Jesús. Dice que el juez injusto dijo, ni temo a Dios ni a ningún hombre, pero esta mujer me es molesta. Y luego dice Jesús, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y pregunta, ¿se tardará en responderles? ¿Y qué dice más adelante? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabes que la única forma de nosotros demostrarle a Dios que lo amamos y que creemos en Él es cuando tenemos intimidad con Él? Amén. ¿Y qué significa tener intimidad con Él? Estar a solas con Dios. Todos los cristianos en el mundo que quieran ser eficaces necesitan tener un pedacito en su casa donde puedan arrodillarse. ¿Cuánto espacio se necesita para arrodillarse? 1 metro, quizás menos. Y en ese pedacito usted puede doblar sus rodillas y comenzar a pedirle a Dios y a suplicarle por todas aquellas cosas que están viniendo en contra de tu vida, en contra de tu familia, en contra de tu salud, en contra de tus finanzas, en contra de todas aquellas cosas que Satanás trae sobre las familias cristianas. Oh, si nosotros entendiéramos que cada oración tiene un impacto profundo en las esferas espirituales y que nosotros podemos romper esa red maquiavélica que Satanás ha tendido sobre las ciudades y sobre nuestras familias, y nosotros por medio de la oración podemos penetrar en las tinieblas, romper esa red de maldición que hay sobre nosotros y permitir que la gloria de Dios descienda sobre nosotros. Es la única forma, es perseverar. Jesús les dijo, escuchen a ese juez injusto que no temía ni a Dios ni a ningún hombre. La viuda me es molesta. Por eso en Filipenses, en el 2:6, cuando Dios dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego y con acción de gracias. Mire, había un hombre, hay un libro que se llama Llora por mí Argentina, donde este hombre es un misionero y llega a una ciudad antes de que viniera ese avivamiento en Argentina, y él empieza a tratar con algunos jovencitos y les enseña que la oración rompe todas las barreras espirituales. Así que esos jovencitos se motivaron tanto por aquel predicador que un día decidieron ayunar y orar. Y no les miento, el libro narra, así se llama, Llora por mí Argentina. El libro narra que aquellos jovencitos derramaron su corazón delante de Dios y estaban en ayuno. Y el que escribe el libro dice, no quiero exagerar, pero las lágrimas que estos jovencitos derramaban, aunque usted no lo crea, llegaron hasta el piso, que se llegó a hacer un gran charco de agua, de puras lágrimas. Y ellos estaban orando, Señor, ten misericordia de Argentina, ten misericordia de Argentina. Y después de algunos días, vino Dios por medio del Espíritu Santo y les dijo, basta, he oído el clamor. Cuando Daniel comenzó a entender
que las 70 semanas, 70 años para la liberación del pueblo de Israel, después de haber estado 70 años, la Biblia dice que él propuso en su corazón entablar una relación con Dios y orar y pedirle que le mostrara qué iba a suceder con el pueblo. Y la Biblia dice que estuvo ayunando por 21 días y pidiendo y clamando. Y a los 21 días vino un ángel del Señor y le dijo: varón muy amado, desde el primer día que tú propusiste en tu corazón indagar acerca de estos asuntos, fue oído tu clamor y a causa de eso yo he venido, pero el príncipe de Persia se me opuso por 21 días hasta que vino Miguel y él se quedó ahí ahora y yo he venido para traerte este conocimiento. Escuche, 21 días. Nosotros pensamos y decimos, si él hubiera parado a los 20 días, hubiera recibido la revelación de Dios. No lo hubiera recibido. Pero los judíos, el pueblo de Dios sabe, por lo menos los judíos, que cuando comienzan a orar por algo, no deben de detenerse hasta que suceda. A diferencia de nosotros que oramos 5 minutos y decimos, bueno, Señor, ya oré, no pasa nada, pues creo que no es tu voluntad. No podemos detenernos hasta que suceda. Si la situación por la que estás clamando es importante, verdaderamente importante para ti, Dios nos enseña a nosotros que no podemos detenernos. Vamos a ir a San Juan capítulo 15. Ahí Jesús dice: yo soy la vid verdadera. 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es ¿quién? El labrador. Siga. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Escucha. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pero todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Siga. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, nosotros, tú y yo, esa es nuestra situación ahora. Ya somos limpios por la palabra de Jesús. Pero ahora dice, ¿qué dice? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Siga. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se seca, y los recogen y los echan. Y vamos a pararnos ahí un momentito. Escuche, el que en mí no permanece. Cuando nosotros venimos a Cristo, la oposición la vamos a empezar a sentir inmediatamente. Satanás vendrá con todas sus huestes espirituales de maldad a hacernos la guerra. Tratará de desanimarnos, tratará de robarnos la vida que tenemos de Jesús. Pero si nosotros sabemos que Dios dice, permanezcan en mí. Lo que Dios le pide a la iglesia, permanezcan en mí, permanezcan en mí. Y esto hace la diferencia entre aquellos que reciben del reino y los que no reciben. Aquí es donde de pronto escuchamos a cristianos que dicen, hermanos, yo le doy gracias a Dios los días domingos cuando pasan a testificar. Yo le doy gracias a Dios porque no tenía trabajo y comencé a orar y le pedí, Señor, ten misericordia, dame un trabajo. Y hermanos, esta semana yo tengo trabajo. Y la iglesia dice, oh, gloria a Dios. Es de aquellos hermanos que llegan el domingo y dicen, hermanos, estaba enfermo, fíjese, habían dicho que tenía una enfermedad incurable, que tenía yo esta o tal enfermedad o cualquiera. Y dice, yo me metí en oración y le dije, Señor, sáname. Y hermanos, fui a hacerme mis estudios y estoy sano. O sea, son esa clase de experiencias sobrenaturales, pero solamente suceden cuando tocamos el reino, cuando permanecemos en el reino. Pero los que no permanecen, fíjese el gran peligro en el que están algunos cristianos si no oran. El que en mí no permanece, ¿qué sucede? Será echado fuera como pámpano. ¿Y qué sucede? Se seca, se seca. Una vez que está seco, que dice, los recogen y los echan en el fuego y arden. Vean, esos son los cristianos que están entre azul y buenas noches. Es decir,
que ni están bien dentro de la iglesia, ni están bien fuera de la iglesia, sino que viven una vida a medias. Cuando Pablo habla acerca de estas personas, dice que son los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y les voy a decir por qué. Porque ni disfrutan del mundo a plenitud por el conocimiento que tienen, ni tampoco disfrutan de las glorias del reino de Dios, porque viven a medias. Y entonces nos convertimos en un pueblo ineficaz. Corremos el riesgo de estar secos. Corremos el riesgo de que nos echen en el fuego. Pero ve la diferencia entre aquellos que sí permanecen, y esto es extraordinario. Ve el versículo 7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan. ¿Qué dice? Pedid todo lo que queréis. ¿Y qué? Esto nos hace invencibles. Esto nos hace invencibles, hermanos. Y esto no lo dijo el apóstol Pablo, lo dijo Jesús, el Rey de Reyes. Pero si lo hubiera dicho Pablo, usado por el Espíritu Santo, también sería verdad. Pero aquí directamente de los labios de aquel que murió en la cruz: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Ahora yo te pregunto, ¿hace cuánto que no doblas tus rodillas delante de Dios? ¿Hace cuánto que dejaste de pedir por tu esposo que no es cristiano y dices, que se pierda? O por alguno de tus hijos que ha caído en drogas o que está perdido. ¿Dejaste de orar? ¿Se lo estás dejando al diablo para que se lo lleve? ¿No lucharás por él? ¿No inclinarás tus rodillas y le dirás, oh Dios, como este es un remanente que dice, el que en mí permanece, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho? No lo dice el pastor Eliseo Reséndiz, lo dijo Jesús, el Hijo de Dios. Si ustedes permanecen en mí, esa es la evidencia de que el Evangelio vive en nosotros. Nosotros somos el Evangelio. Nosotros vivimos por el Evangelio y todo lo que obtenemos en esta vida es a través de Jesús. Así que ahora mismo nosotros podemos hacerlo. Por último vamos a ir a 1 de Crónicas 4, 9 y 10. 1 de Crónicas 4, 9 y 10. Este es un hombre que se llamaba Jabes. Escucha. Este hombre se llama Jabes. Con esto vamos a terminar. Quiero que lean conmigo. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Hasta ahí nada más, ahorita. ¿Qué significa el nombre Jabes? Tiene 4 significados, pero el más prominente es dolor. Quiere decir que desde que nació su madre, dice que tuvo dificultad porque lo dio a luz en dolor. Y se le ocurrió a la mamá, te vas a llamar Dolor. Te vas a llamar Dolor. Ahora, escuchen esto. En la antigüedad, el nombre tenía mucho que ver con la personalidad del que llevaba el nombre. Por ejemplo, Jacob, usurpador, tramposo. Y así era. Por ejemplo, esta Noemí, después de que llega y que se murió su esposo y sus hijos, dice, ya no me llamen Noemí, ahora llámenme Mara, porque estoy en amargura. La palabra Mara significa amargura. ¿Qué significa Jabes? Dolor. ¿Cómo creen que sería la vida de ese hombre? No solamente significa dolor, también significa fracaso. Y también significa seco, como cuando un río se seca. Había corriente y después se secó, dice Jabes, seco. Este hombre, su destino prácticamente era vivir en el dolor. Su padre y su madre lo habían marcado, te llamas Dolor. Y quizás toda su vida fue así. Pero sabe, un día él escuchó hablar del Dios de Israel. Y supo quién era Israel. ¿Quién era Israel antes de ser Israel? Jacob. Y significa usurpador. Pero la Biblia dice que un día Jacob decidió encontrarse con Dios cuando iba
a encontrarse con su hermano Esaú, y que cuando él había huido de su casa, Esaú había dicho: vendrán los días en que mueran mis padres y yo te voy a matar. Ahora él venía a su tierra otra vez, venía con muchos problemas. Aunque había sido bendecido en muchas áreas, pero había una área que no había sido bendecido, y él se venía a encontrar con su hermano Esaú y comenzó a tener miedo y comenzó a enviarle regalos, caravanas con regalos, uno y otro regalo. Dice: quizás pueda yo calmar la ira de mi hermano. Y cuando estaban a punto, una noche para encontrarse, él se separó aparte, separó a su familia, dejó a sus criados a un lado, separó a su familia, y luego él se separó todavía más y comenzó a decir: Señor, bendíceme, bendíceme. Y la Biblia dice que descendió el ángel de Jehová y él le decía: bendíceme. Dice la escritura que el ángel, cuando ya iba a amanecer, le decía: suéltame porque raya el alba. Pero él se había trabado a uno de sus pies del ángel y dijo: no te voy a soltar si no me bendices. Suéltame que raya el alba, le decía el ángel. No te voy a soltar si no me bendices. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jacob, me llamo tramposo. Ya no te vas a llamar tramposo, ahora te vas a llamar Israel, el que peleó con Dios y con los hombres y venció, pero también significa príncipe de Dios. ¿Cómo ocurrió ese cambio? Igual que con este hombre. Entonces dice la Biblia que Jabes entendió lo que había hecho Israel, que había clamado a ese Dios, y vean lo que dice en el siguiente versículo. E invocó Jabes, ¿a quién? A Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. ¿Y qué dice? Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Cómo sabes tú? Dios no se ha olvidado de tus hijos. Dios no se ha olvidado de tu esposo o de tu esposa. No se ha olvidado. Pero hemos dejado la práctica milenaria donde nosotros nos acercábamos a Dios, donde doblábamos nuestras rodillas y vaciábamos el corazón con pasión delante de Dios. Oh Dios, no tengo fuerzas, no tengo medios, dependo de ti. Tú eres mi vida, tú eres mi fuerza, tú eres mi inteligencia, tú eres mi herencia, Señor. Todo lo que yo pueda poseer en esta tierra, entenderé que es tuyo, Padre eterno de la gloria. Y comenzáramos a hablarle a Dios de las necesidades que tenemos. Bien, hermanos, ese hombre clamó. Amén. Se llamaba dolor, se llamaba fracaso y se llamaba seco. Escuchó hablar del Dios de Israel, ¿y qué hizo? Lo invocó. ¿Qué significa invocar? Propiamente invocar significa llamar. Lo llamó: Dios, ayúdame. Me pusieron por nombre dolor y toda mi vida he estado en dolor. Pero ahora sé que tú hiciste un milagro con Jacob, lo transformaste, lo cambiaste, le diste vida y bendición. Lo hiciste con él, lo puedes hacer conmigo. Y dice: y le otorgó Dios lo que pidió. Alguien ha dicho: ¿y por qué Dios no me da? Y la pregunta es: ¿le has pedido? A veces pensamos, es que Dios sabe mi situación, Él sabe cómo estamos viviendo, pero sabes que a Dios le agrada. Por eso les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Necesitamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Él no ha cambiado. Hebreos 13:8, ¿qué dice? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Quienes hemos cambiado somos los que decimos que creemos en Él. Él sigue siendo el mismo. Él sigue respondiendo. Cuando Elías oró para que volviera a llover, escuche, dice la Biblia que él había ya eliminado a todos los profetas de Baal y ahora pidió lluvia. Cuando iba a comenzar la sequía, él le dijo: por mi boca
no va a llover en 3 años por mi boca, Acab, porque tú y tu mujer han violado todos los pactos de Dios y han hecho que el pueblo se vaya a buscar los ídolos. Así que por mi boca, escucha, no va a llover. Y no llovió. Y cuando él tuvo ese encuentro con los profetas de Baal y acabó con esa estirpe de falsos profetas, la Biblia dice que le dijo a Acab: ciñe tu carro, unce tu carro y sal de esta zona porque viene una gran lluvia. Parecía increíble, 3 años de sequía. Y entonces él comenzó a orar, dice que se inclinó y puso su cabeza entre sus rodillas y comenzó a orar. Y luego le dijo a su siervo: sube a la cumbre del monte y mira hacia el mar. Y me dices qué es lo que ves. Así que él subió y miró hacia el mar, no vio nada y regresó. ¿Qué viste? No vi nada. Oh Dios, te ruego que envíes la lluvia, Señor, manda la lluvia. Y le dijo a su siervo: ve y mira otra vez hacia el mar y me dices qué es lo que ves. No veo nada. Regresó la segunda vez, no veo nada. Y dice la Biblia que así lo hizo 7 veces. A la 7ª vez le dice: ve, mira hacia el mar. Y le dice el criado: veo una nube que sube del mar como el palmo de una mano. Y le dijo: hecho, vámonos porque viene la lluvia. Escucha eso. Él había empezado a orar y no se iba a detener de orar hasta que viniera la lluvia. Cuando nosotros vemos, esta es la última cita, Santiago capítulo 5. Por ahí del verso 18, a ver. Dice la Biblia, uno antes. ¿Qué dice? Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Él oró, imagínate. Él oró y dijo: Señor, cierra los cielos para que este pueblo vea que tú eres Dios, y los abre, Señor, cuando clamemos. Y a la voz, a la súplica de un hombre, Dios cerró los cielos. Pero pasados los 3 años y 6 meses, él volvió a clamar. Y otra vez oró, ¿qué dice? Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Qué hizo todo eso? Fue en respuesta a la oración de un hombre. Yo muchas veces he dicho: Señor, ¿por qué esos hombres hacían grandes milagros? ¿Por qué has cambiado con nosotros? ¿Acaso nosotros no somos igual que ellos? Y la Biblia dice que ellos son el pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. A ver, no es lo mismo que te digan: estas son las personas que viven en tu pueblo, a que digan: esta es tu familia. Nosotros somos la familia de Dios. Y si ese pueblo oró y Dios respondía y podía hacer cosas sobrenaturales, y Él dice que no cambia, ¿por qué no sucede eso con nosotros? Muchas veces pensé y dije: Señor, eran hombres especiales, y llegué a ese versículo. Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. ¿Cuál era el secreto? Oró y oró, y si no sucedía volvió a orar, y si no sucedía volvía a orar hasta que sucediera. Así nosotros no podemos detenernos hasta que suceda. Proponte cosas, las cosas que te están afectando en tu vida. Quizás tu esposo, tus hijos, tu economía, tu salud. Enuméralas y tráelas a los pies de Cristo. Y comienza a orar a partir de hoy todos los días, y proponte en tu mente: no voy a dejar de orar hasta que suceda. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De esa manera nuestra fe se va a aumentar. Vamos a saber que el Evangelio es verdad, que Dios sigue siendo el mismo, que los que hemos cambiado somos nosotros, pero Él sigue siendo el eterno, el gran yo soy, el alfa y el omega, el primero y el último, la puerta. Nadie es como Él. Él es soberano Dios y nosotros somos sus hijos. Ahora te voy a preguntar, y sé honesto, no me digas a mí, pero sé honesto. Hay cosas que en este momento están afectando tu vida y que no sabes cómo resolver. Piensa. Y no quiero que me las digas,
Podríamos hoy decirle, Señor, he escuchado tu palabra, como decía Habacuc en el capítulo 3, verso 1. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, y en el día de la ira acuérdate de la misericordia. Hoy es un día, tú estás escuchando directamente desde la palabra de Dios. Él puede cambiar las circunstancias. Si lo hizo con Jacob, si lo hizo con Jabes, lo puede hacer contigo y lo puede hacer conmigo, porque estamos hablando del mismo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos en pie. Dios bendiga.